Buenas noches con todos. Vamos a ver ahora una, una herencia que no tiene nada que ver con el tema de los genes ubicados en el genoma nuclear, sino estos genes están ubicados en el genoma mitocondrial. ¿Ya? Eh, bien, esta forma de herencia, vamos a ver. Sabemos nosotros que la única organela en célula animal que tiene un ADN después del ADN nuclear son las mitocondrias. ¿Ya? Y no solamente tienen una molécula, sino tienen varias. Las mitocondrias ya sabemos por biología básica que son las encargadas de producir energía, ¿no? Producir ATPs. Generalmente los tejidos que más necesitan energía es el muscular y el sistema nervioso. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar, ¿no?, la presencia de estos, que son las estructuras, extranucleares más grandes que existen en la célula animal. ¿Ya? Son las más grandes, ¿no? De lo que podemos encontrar en el ADN nuclear, estas son las únicas estructuras, ¿no? Y está bastante compactado, ¿no? Están bastante compactadas. Vamos a ver algunos detalles de ellos. Pero cuando hay alguna mutación en alguna de estas, en alguno de estos genes mitocondriales, vamos a tener nosotros que se va a producir, ¿no?, lo que se llaman miopatías mitocondriales en forma general. Pero básicamente estos trastornos afectan, ¿no?, el sistema muscular y el sistema nervioso, ¿ya? Porque son los que más tienen el tema de mitocondrias para generar, porque necesitan más energía para poder, ¿no?, este, para poder sobrevivir, ¿ok? Por fisiología. Cuando hay miopatías mitocondriales, vamos a ver que se produce fatiga muscular, debilidad, intolerancia, o sea, vas perdiendo la capacidad de poder hacer ejercicios y van avanzando a medida que avanza la edad del individuo. Se empeoran, en pocas palabras, ¿no? Estas debilidades incluso a veces afectan, vamos a ver alguna de esas enfermedades que afecta ojos y párpados. Los párpados se caen, ¿no? Un aspecto bastante notorio, ¿no? Es lo que vamos a ver y que se conoce como estamoplegia progresiva externa, ¿no? También llamado tosis, como se escribe acá. Hay dificultad para mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, de lado a lado, ¿no? Bueno, tiene que mover la cabeza muchas veces para poder dar con el objeto que se quiere observar y no es que se mueve el ojo, ¿ok? Y bueno, hay unas otros ya que se va grabando, sobre todo para movimientos del cuello, la cara, para deglutir, y ya pues cuando incluso ya afecta todo lo que son extremidades superiores e inferiores, es que la enfermedad se está agravando, ¿no? Acá tenemos una mitocondria. Sabemos muy bien que la mitocondria tiene una doble membrana, una membrana externa y interna, y adentro tiene un lumen, así como existe el citoplasma. Bueno, en el interior también vamos a encontrar una matriz, y en esta matriz se encuentran las moléculas de ADN mitocondrial que se encuentran repetidas. No se encuentra una sola molécula por mitocondria, sino varias de ellas, ¿ok? Que puede variar en número dependiendo del tejido que está conformando esas mitocondrias, ¿ok? Esas mitocondrias, a diferencia, como hemos puesto acá, el DNA nuclear con el mitocondrial, ustedes van a poder observar pues que hay una
que hay una gran diferencia. Empezando que el tema del DNA nuclear es diploide, mientras que en el DNA mitocondrial realmente es un tema haploide. Un aspecto importante también es que la herencia del DNA nuclear es materno y paterno, mientras que el DNA mitocondrial es solamente materna. Lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Este ADN es doble, largo, ¿no? Mientras que el DNA mitocondrial es circular, muy parecido al ADN de una bacteria. ¿Ok? Acá no hay envoltura nuclear, está dentro de las mitocondrias, ¿no? Y no vamos a encontrar que este ADN se condensa, como en el caso del DNA nuclear, sino que está descondensado porque no se forma una cromatina. ¿Ok? Estas son las principales diferencias que vamos a encontrar entre uno y otro. Voy a pasarles, a ver. El ADN mitocondrial es una molécula bicatenaria también, son 2 cadenas, pero organizada de forma circular. Tiene una cadena pesada y una cadena ligera. Sigue la ley de Chargaff también. La cadena pesada es rica en guanina y la cadena ligera es rica en citosina. Está compuesta por 16.569 pares de bases y cuenta con 37 genes, de los cuales 13 son codificantes para proteínas que participan en los complejos de la cadena oxidativa 1, 3, 4 y 5. Ojo, aquí nos falta el complejo número 2. Entonces, por eso es una simbiosis, porque el genoma, la misma mitocondria, no puede funcionar ella misma, el organelo en sí, la mitocondria, no puede funcionar solo con los genes que tiene el genoma mitocondrial, ya que la cadena 2 del complejo respiratorio está completamente codificada por genes nucleares. También de estos 37 genes, 22 codifican para RNAs de transferencia y 2 para RNA ribosomal, específicamente la subunidad 23 y la subunidad 16. En esta imagen, que parecen como panalitos de abeja, vemos las diferentes proteínas que participan en cada uno de los complejos de la cadena respiratoria y está marcado con color los que son codificados por genes del genoma mitocondrial y en blanco los que están codificados por genes del genoma nuclear. Entonces, lo que quiero clarificar aquí es que es una simbiosis, se necesita tanto de los genes nucleares como de los mitocondriales para que la mitocondria funcione. Por lo que podemos tener enfermedades monogénicas mitocondriales por mutaciones tanto en el genoma nuclear como en el genoma mitocondrial. Esta tabla nos manifiesta o nos señala las diferentes características que existen entre el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. De lo más relevante que tenemos aquí es que en el genoma mitocondrial pues son 37 genes. Aquí pueden considerar 23.000 genes, no 25.000 por favor, y que casi no hay regiones no codificantes, es decir, en el genoma mitocondrial prácticamente no hay intrones y el porcentaje del genoma que es codificante es casi el 100%. Y algo muy importante, el tipo de herencia, el genoma mitocondrial va a ser exclusivamente materno, de línea materna. ¿Esto por qué es? Porque al momento que existe la fecundación, las mitocondrias que contiene el espermatozoide no se encuentran en la cabeza, se encuentran en la cola, entonces no entran al ovocito, por lo que el cigoto solo cuenta con mitocondrias y por ende genoma mitocondrial que es heredado por la madre. En cada mitocondria van a existir muchas copias de ADN mitocondrial, de modo que el número de cromosomas mitocondriales va a poder variar. O sea, dentro de la matriz
mitocondrial hay varios cromosomas, no hay un solo cromosoma. Las mitocondrias que va a heredar el individuo proceden del ovocito, más no del espermatozoide, ¿no? Por eso es una herencia materna. ¿Ya? Tenemos 37 genes, como ya se mencionó. 13 son proteínas, 2 ARN ribosomal y 22 lo que va a formar los tRNA o los RNA de transferencia, ¿no? ¿Ok? En verdad, estas 13 proteínas van a actuar en una especie de simbiosis molecular con proteínas del núcleo. ¿Ok? Proteínas del núcleo. ¿Okay? Hay alrededor de 1000 moléculas de promedio de DNA mitocondrial, contabilizando todo el DNA mitocondrial que tiene todas las mitocondrias de una célula, ¿no? El tamaño en el DNA de mamíferos, en el caso humanos, es 16.500 pares de bases o nucleótidos. Comparado por los 3 por 10 a la 9 que tiene el DNA nuclear, es la estructura eucariota más pequeña, hablando genómicamente hablando, ¿no? Estructura de ADN más pequeña, ¿ok? Ahí tenemos estas 13 proteínas que ustedes le van a ver ahí, ¿no? De color verde, NAC-deshidrogenasa, citocromo B, los dos RNA ribosómicos, y estos que están de amarillo vienen a ser los tRNA, ¿no? Esos 22 tRNA o ARN de transferencia, ¿ok? Eso es lo que estamos observando ahorita acá. Lo vemos un poco en detalle. El ADN mitocondrial se parece mucho a un ADN bacteriano, pero aún así es más pequeño. ¿Ya? Está bastante compactado. Es doble, también es una molécula doble. Y está en el lumen o la matriz mitocondrial. Ya está identificado, como les acabo de mencionar, todos los genes que se producen. Hay una región que no transcribe nada, que es una zona regulatoria, el famoso DLUC, que lo vemos acá. ¿Ya? Tenemos dos cadenas, una hebra pesada, una hebra ligera, ¿no? La hebra pesada produce 12 proteínas, 2 RNA, ¿no? Y 14 tRNA, los 2 RNA ribosómicos, y la hebra ligera, porque lee en ambos sentidos, no lee solamente como el DNA nuclear que lee solamente el DNA molde y no el complementario. Acá ambas cadenas se leen. La otra en sentido contrario es un polipéptido, una proteína, y 8 de los 22 ARN de transferencia. Es otra forma de verlo, ¿no? Hay muy poco DNA no codificante, el DLUC es lo que tiene mayormente, ¿no? Y ahí ustedes van a poder observar 16.500 pares de bases en promedio, parte de los 4 complejos que van a formar parte de la cadena respiratoria, que está compartido con proteínas nucleares, los RNA ribosómicos, los 2 y los de transferencia. ¿No? Se diferencia el ADN nuclear en 4 aspectos, ya lo dijimos. La herencia es materna. Heteroplasmidia, vamos a ver. Heteroplasmidia porque algunas moléculas de ADN mitocondrial comienzan a mutar más que otras y se forma una mezcla de cadenas de ADN mitocondrial que le llaman heteroplasmidia, ¿no? Durante la división mitótica o la división celular se distribuyen estas cadenas, estas mitocondrias se van a distribuir con su ADN mitocondrial en forma azarosa, ¿no? Casi equitativo entre las dos células hijas. Otro aspecto importante es que el ADN mitocondrial tiene una tasa mutacional 10 veces superior al ADN nuclear. Por eso que vemos alta, perdón, a pesar de ser
Una molécula pequeña es una molécula que sufre muchas mutaciones, mucho más que el DNA nuclear. No hay una DNA polimerasa como hay en el DNA nuclear que corrija, sino que esta simplemente acumula las mutaciones a medida que se va dividiendo, ¿no? Se puede dividir, la cadena de ADN mitocondrial pueden dar origen a otra cadena de ADN mitocondrial, y también las mitocondrias, muy al margen que las mitocondrias también se pueden dividir. Ojo con eso, ¿no? Un aspecto importante es de que ¿no? Se produce mucha mutación o daño en el DNA mitocondrial porque se producen radicales libres de oxígeno producto de la fosforilación oxidativa, y esto pues produce esa alta tasa mutacional que la vamos a ver, ¿no? Bueno, no tiene intrones, no hay mecanismo, no hay un DNA polimerasa que me corrija las mutaciones, hay radicales libres producto de la matriz que están interactuando con el DNA mitocondrial, y vamos a tener un tema de heteroplasmia o heterogeneidad en la composición de ADN mitocondrial que tiene mutaciones, ¿no? Se le llaman heteroplasmidia. Estas mutaciones llegan a ser hasta 10 veces más que el DNA nuclear, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a ver también, ¿no?, que estas mutaciones son importantes porque van a producir, ¿no?, mutaciones que van a afectar la fisiología del tejido donde se va a producir esta mutación. Básicamente, sistema muscular y sistema nervioso son los más afectados, ¿eh? Bueno, ya les dije de que la división de las mitocondrias, el ADN mitocondrial se distribuyen al azar, ¿no? ¿Ya? Muy a diferencia de lo que pasa en el DNA nuclear. Acá tenemos el tema de la heteroplasmidia, ¿no? Tengo acá una célula del núcleo con varias mitocondrias y una mitocondria que ha mutado. Entonces puede producirse una célula que no tenga mutaciones en el ADN mitocondrial, una que tenga algo de mutaciones, una más, otra más, y otra puede ser totalmente afectada. Estas que tienen más mutaciones pues van a producir problemas en la cadena respiratoria, que es la que va a producir el tema de energía, y me va a generar problemas, enfermedades que vamos a ver debido a esta alta tasa mutacional que se puede dar, ¿no?, en muchas de ellas. ¿Ok? Ahí ustedes van a observar, ¿no?, esta heteroplasmia que les dije, ¿no? Se van acumulando las mutaciones, pues no tener mitocondrias con todo el DNA mitocondrial sin mutaciones, algunas pocas y otras mucho más severas, ¿no? Hemos dicho también que la división celular, ¿no?, hace que las mitocondrias se distribuyan al azar entre las células hijas. Si hay mutaciones, podrían darse células que no tienen mitocondrias mutadas, células que tienen algo de mitocondrias mutadas y otras que tienen mucho más. Entonces hay una especie de mosaico, ¿no?, de células con mitocondrias que tienen ADN mitocondrial mutado en diferentes grados, ¿ya? Eso es importante saberlo porque eso es lo que me va a producir algunas enfermedades. ¿Ok? Bien. Acá otra forma de verlo, ¿no? Puede producirse menos mutaciones, células con más mitocondrias con ADN mitocondrial más mutado, y esto hace pues que haya un gradiente de mitocondrias con ADN mitocondrial, desde las que no tienen hasta las que tienen completamente, ¿no? ¿Ok? Y a medida que va progresando, pues podría producirse un gradiente que me produce una especie de cuello de botella, y bueno,
ver individuos afectados como individuos sanos, ¿no? Dependiendo del mismo tejido. Pueden tener en origen un tejido que se divide, ¿no? Podría tener tanto células con mitocondrias sanas como mitocondrias afectadas. Es bastante complejo eso, ¿no? Ya dijimos que la herencia es materna debido a que el espermatozoide no aporta mitocondrias al futuro embrión, solamente aporta el ovocito, ¿no? Por lo tanto, las mitocondrias son de origen de madre, ¿no? Llevamos el ADN mitocondrial de nuestras madres, que se lo pasaron nuestras abuelas maternas y así, ¿no? Un aspecto importante es que una mujer que tenga una mutación específica, al casarse con, bueno, no casarse, al tener hijos con un hombre normal, ella le va a transmitir a todos los hijos. Ustedes ven una hija afectada acá, una hija afectada acá y el hijo afectado. La hija afectada va a seguir transmitiendo la enfermedad a toda su progenie. Todas las mujeres lo transmiten porque es herencia materna. En cambio, el individuo afectado con una mujer sana, los hijos salen sanos. Por eso que la herencia solamente es de tipo materno. Acá lo vemos. Mujer afectada, hijos afectados. Mujer afectada acá con hombre normal, vuelven a salir los hijos afectados. Pero el hombre afectado con mujer normal, me salen los hijos normales. ¿Ya? Sanos, no afectados. Ahí lo que yo les mencioné, las mitocondrias paternas no pasan al futuro embrión, solamente es el ADN del ovocito quien lo transmite. Bien, hay trastornos mitocondriales, sí. Síndrome de Barr, por ejemplo, miren, afecta el tema muscular que yo les hablé hace un momento, ¿no? Otro es el de la estomoplegia progresiva externa crónica, ¿no? Empieza con el tema de los movimientos de los ojos, que no puede moverlos, y luego empieza todo un tema de intolerancia al ejercicio, movimiento, ¿no? El síndrome de Kershaw es otro también, ¿no? Empiezan jóvenes y después va pues teniendo problemas cardíacos, debilidad muscular, ¿no? Pérdida de audición, incapacidad para coordinar, se va degenerando en el tiempo. Otro síndrome es el síndrome de Lake, sus siglas MILT, ¿no? Empieza temprano, muy temprano en la edad, ¿no? Pérdida del apetito, vómitos, irritabilidad, ¿no? Llanto continuo, convulsiones, debilidad generalizada, ¿no? Episodio de acidosis láctica, en fin, toda una serie de problemas, ¿no? Afecta también los riñones, ¿no? El síndrome de depleción del ADN mitocondrial, ¿no? También conocido como MDDS, un grado de debilidad que afecta a los músculos, ¿no? Y se afecta ya la parte respiratoria, esto puede ser letal para ellos. Ya también afecta acá tejido cerebral, o sea, el sistema nervioso, ¿no? Afecta hígado, ¿no? En fin, hasta producir pérdidas cognitivas y de la visión. Generalmente es letal al final, ¿no? Encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctea, episodios similares, el famoso MELAS, ¿no? Ataca el sistema nervioso, convulsiones, demencia, ¿no? Problemas cardiovasculares, dificultad para hablar, ¿no? Suele ser letal, ¿no? Encefalopatía neurogastrointestinal, ¿no? Acá tenemos la tosis, el problema de los párpados, debilidad en las extremidades, neuropatía periférica, ¿no? Epilepsia mioclónica con fibras rojas irregulares, esto es típico. Le dicen fibras rojas porque se detecta en los músculos, un color que vamos a ver en una foto. Ataxia, movimiento, problemas auditivos, famoso MERF, ¿no? Fibras rojas, RED, ¿no? Neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria, famoso NART, ¿no? Ataca el tema de la retina del ojo, ¿no? Y bueno, llega a producir convulsiones, demencia, ¿no? A medida que va avanzando en la adultez.
el síndrome de Pearson, hay una anemia grave, problemas en el páncreas, comienza en la infancia, ¿no? Y suelen degenerar en K-Sharp, que es una de las anomalías que se ha descrito en su momento. Acá tenemos ya las mutaciones detectadas, ¿no? Estas mutaciones detectadas y qué probables en enfermedades se está produciendo, ¿no? Ya se sabe qué genes son, ¿no? ¿No? Qué mutaciones se dan, ¿no? Más o menos 653 que están asociadas a síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, ya las han catalogado bien, se sabe qué es, qué mutación se da, en qué gen se da y qué anomalía estaría produciendo, ¿no? Bien, algunas han dividido en mutaciones germinales. Las germinales son las que se pueden heredar. Unas pueden ser mutaciones que solamente afectan a nivel somático al individuo, pero no las heredan. Es lo que está de color azul. Y las mutaciones germinales, esas sí van a pasar a la siguiente generación, ¿no? Son más propensas que pasen. Son menos, ¿no? Que probablemente las mutaciones somáticas, pero ahí están presentes, ¿no? Afectando diferentes proteínas, como ustedes pueden ver, ¿no? Y bueno, haciendo el tema de heteroplasmia también que ya hemos mencionado. Ya se identifica como MELAS, por ejemplo, es una mutación que cambia una adenina por una guanina en esta posición, o una citosina por una timina en esta posición. ¿Sí? Miren, son varias mutaciones para la misma enfermedad, una mutación puntual, pero como los genes son pequeños, son pocos, ¿no? Estas mutaciones son altas, entonces produce pues un daño considerable, ¿no? No existen curas ni tratamientos para estos trastornos mitocondriales, ¿no? Solamente hay un tema de fisioterapia, terapia ocupacional, medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema de cirugías para el tema de la vista o el tema auditivo, sí, sí lo hay. Acá está catalogado en enfermedades raras, que ya está consignado, ¿no? Acá en el Perú todavía no lo tenemos, que les he puesto una tarea por el tema de enfermedades raras, para ver qué enfermedades son raras, sí, pero no han considerado a todas, ¿ok? Ahí está la lista, hay una lista ahí que ustedes lo pueden ver. Ahí tenemos esas otras mutaciones que se dan, que han estado identificando, y hemos visto que algunas son heredables, ¿no? Otras no, que son somáticas, ¿no? Pues solamente producen daño en el individuo que lo tiene en su vida, pero no lo transmite la progenie, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Básicamente la mitocondria, ya saben, interviene en el metabolismo de proteínas, en el caso, ¿no? De carbohidratos y de grasas, ¿no? Todo acaba en acetilcoenzima A, acuérdense, ¿no? Esta molécula de 2 carbones y luego entra el ciclo de Krebs para completar el proceso y generar energía. ¿Ok? Está la cadena respiratoria que me va a producir ATP. Muchas de las proteínas que están en el ADN mitocondrial, estas proteínas mitocondriales son parte de la cadena respiratoria compartido con proteínas de la parte nuclear. ¿Ya? Para que vean ustedes, al estar amarrado a esta cadena respiratoria, ¿no? Entonces esto hace pues de que sea su importancia. Hay que tener cuidado también que acá hay liberación de oxígeno. Este oxígeno produce también alta tasa mutacional. Y dentro de la matriz donde está el ADN mitocondrial hay pues más concentración de este oxígeno y le produce más mutaciones y no hay reparación, como lo hemos visto, ¿no? Ahí lo tenemos, la cadena de la fosforilación oxidativa, ¿no? Donde este ADN mitocondrial va a aportar a muchas de estas, no muchas, pocas en verdad, pero va a ser integrada con proteínas nucleares para formar esta cadena. ¿Okay? Y esta generalmente, no generalmente, sino que al final este proceso de fosforilación oxidativa es para producir ATP. Y el ATP me da la energía que voy a necesitar en los músculos, en el sistema nervioso. Al no producirse o se produce la pérdida de producción de energía,
por parte de las mitocondrias, entonces el individuo comienza a tener toda la sintomatología que hemos estado explicando en las diferentes enfermedades. ¿Ok? Melas, el más, uno de los más conocidos, encefalomiopatía, mira, afecta el sistema nervioso y muscular, hay episodios de apoplejía, empieza entre los 5 y los 15 años, bastante jóvenes, ¿no? Hay una lesión de las fibras rojas, por eso que esta lesión de las fibras rojas, ¿no? Es muy notorio, es fácil de detectar y bueno, ya te das cuenta que estás ante un tema de mela, ¿no? Este tipo de mutación, ¿no? Ok, vamos a ver. Acá está, le dicen fibras rojas porque ustedes ven esa tinción roja, es la que dio nombre a la enfermedad, ¿no? Hay mutaciones en este gen mitocondrial, ¿no? El cual codifica, miren, codifica un ARN de transferencia leucina. Al producirse un cambio en el nucleótido de adenina guanina en esta posición, entonces ya esto no funciona igual. Y estas mutaciones es la que me produce esta enfermedad, pues, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? A ver, vamos a ver si logramos ver en un minuto. Y hoy les voy a hablar y platicar un poco sobre el síndrome de Melas, con motivo de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Y pues vamos a dar disculpe, no se comienzo ve el con esta video. presentación. Sorry, gracias. Ahora sí. Hola, mi nombre es Alejandro García Barrientos y hoy les voy a hablar y platicar un poco sobre el síndrome de Melas, con motivo de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Y pues vamos a dar comienzo con esta presentación. Y bueno, aquí tenemos la tabla de contenido que veremos en esta presentación, la cual es, primero que nada, veremos la definición y en qué consiste este síndrome. En segundo lugar, veremos la epidemiología y la etiología que contiene este síndrome. En tercer lugar, veremos los mecanismos por los cuales se maneja el síndrome de Melas. Número 4, veremos las manifestaciones clínicas que conllevan este síndrome. En número 5, tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Y por último, tenemos el consejo genético y el pronóstico de vida de este síndrome. Bueno, pues comencemos con la definición. ¿Qué es el síndrome de Melas? Bueno, pues el síndrome de Melas es una extraña enfermedad mitocondrial hereditaria, cuya principal característica es la generación de una serie de alteraciones neurológicas. También cabe recalcar que al mismo tiempo de ser una enfermedad mitocondrial, pues en esta se afectan los citocromos de la cadena transportadora de electrones. Como sabemos, pues al ser una enfermedad mitocondrial, pues las mitocondrias están relacionadas en este proceso que es de la cadena transportadora de electrones. Y al verse dañadas algunas mitocondrias, pues va a causar citocromos en esta cadena transportadora. Y esto va a afectar a que disminuya el rendimiento de la producción de energía en estas células de nuestro cuerpo. Y como podemos observar aquí, tenemos una imagen de pues, personas que padecen de este síndrome con diferentes edades. Pasando a lo siguiente, pues como les mencioné, las mitocondrias pues, son una parte muy relevante de este síndrome. Y como sabemos, pues la mitocondria pues, es una parte fundamental de la estructura de la célula, ya que son las responsables de producir la mayor parte de la energía que se necesita para que funcionen nuestras células mediante la producción de adenosintrifosfato o el ATP, que es como la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, y sin ella nuestro cuerpo no podría realizar sus actividades como la realiza normalmente día con día. Los genes específicos del genoma mitocondrial que se ven dañados en este síndrome, vaya, pues nos dice que estas alteraciones se dan en una serie de genes específicos
situados en el material genético de las mitocondrias. Pero sobre todo hay uno en específico en el cual se ha visto que cuando se tiene este síndrome siempre va a estar afectado ese gen. Y la mayoría de estos genes específicos son los encargados de transformar el oxígeno, los azúcares y las grasas en energía. Como se los había mencionado, pues la mitocondria se encarga de muchísimos procesos y junto con ello pues los genes que están en ellas. Y algunas otras se encargan pues de la construcción de las estructuras de aminoácidos. Y bueno, como podemos ver en la imagen de nuestra derecha, tenemos una tablita que nos menciona el método de estudio, la mutación detectada y la tasa de detección de la mutación. Tenemos un análisis primero de la mutación y aquí podremos observar que en estos tres hay un gen en común, que es el MT-TL1. Vemos como en la primera tenemos una mutación A3252G en el gen MT-TL1 y vemos que su tasa de detección de esta mutación es de 7.5 al 10%, o sea que no es la más prevalente, vamos, no es la que más se propicia al tener este síndrome. Después tenemos una mutación detectada en el A3243G, que es una mutación del mismo gen, el MT-TL1, y en esta vemos que su tasa de detección es de 80%. ¿Qué nos quiere decir? Que la mayoría de veces que se ha hecho un estudio molecular sobre este síndrome, la mayoría de las veces se ha encontrado esta mutación en él. Y esta es la mutación que más se asocia al síndrome de Melas, la que más está prevalente en el síndrome. Y también se han encontrado otra mutación que es la T3271C, que es la mutación de otro gen, del mismo gen del MT-TL1, y en esta también se habla de una detección de mutación del 7.5%. Siguiendo con el análisis, pues podremos concluir también nosotros que todas las mutaciones ocurren en este gen, el MT-TL1. Por lo mismo de que no se han hecho pues estudios más a fondo, por lo invasiva que es esta enfermedad, pues no se ha detectado una tasa de mutación pues 100% efectiva, vamos. Y aquí tenemos el gen, que es el MT-TL1, que es el tRNA leucine, o también el LEUR o L, que como sabemos, por su propio nombre nos dice que afecta al aminoácido de la leucina, y como sabemos la leucina es uno de los 20 principales aminoácidos con los cuales el cuerpo puede llevar a cabo sus funciones, y si se ve afectado este aminoácido, pues se van a empezar a ver otras afectaciones en nuestro cuerpo de las cuales vamos a hablar después, mencionando las manifestaciones clínicas y muchos otros mecanismos que se presentan con este síndrome. Y bueno, pues el síndrome de Melas puede desconectar algunas mitocondrias. Casi todas nuestras células dependen de las mitocondrias, por no decir que todas. De manera que una enfermedad mitocondrial de este tipo puede ser un trastorno de múltiples sistemas que afecta más de un tipo de célula, tejido u órgano. Y como podemos observar en la imagen, tenemos aquí nuestra mitocondria que genera el ATP. Y este ATP, pues como les mencionaba, es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Pues se va a todos los órganos, o la mayoría de ellos. Vamos que se va a los ojos, se va al hígado, se va al riñón, al páncreas, a la sangre, al oído interno, al colon, al cerebro, al músculo y al corazón. También aquí, pues como sabemos, dentro pues hay un ADN nuclear, y este es el que también se afecta a la hora de una mutación en un gen mitocondrial. Y bueno, una vez viendo cómo es que se afecta este síndrome, o cómo es que se da, pues pasamos a la epidemiología y a la etiología del síndrome de Melas, que después de un estudio epidemiológico que se realizó en Finlandia del Norte, se estimó que el predominio de la mutación A3243G es mayor o igual a 16.3 personas por cada 100.000 que había, pero esto fue en Finlandia del Norte.
Entonces me puse a investigar un poco más y encontré que en México algunos estudios señalaban que la prevalencia de la miopatía mitocondrial era cercana al 0.58 de personas por cada 100.000 que había en la población total, con melas como su principal subtipo. Esto hace mención de que por cada 100.000 personas que hay en México, puede llegarse a presentarse enfermedad en una o en ninguna, por la cantidad que hay, que es 0.58. O sea que es muy baja la prevalencia de esta enfermedad, por lo menos en nuestro país. Y en cuanto a la etiología, pues tenemos que su principal pues símbolo genético, ya que esto pues se ve afectada por una mutación de un gen, pues es en el gen que ya veníamos hablando, que es el MT-TL1. Su sitio cromosomático pues es mitocondrial, ya que pues lo encontramos en la mitocondria y es donde principalmente se afecta. El nombre de la proteína que ocupa este gen pues es el mitocondrial tRNA leucina 1, como lo habíamos mencionado antes. Y pues en la base de datos genómica para el MELAS tenemos que también el símbolo genético es el MT-TL1, el locus link es 590050, la database de mutaciones de genes humanos, pues tenemos que ocupar el número 118937. En los GeneCards lo podemos encontrar también como MT-TL1. En la base de datos genómica lo vamos a encontrar con los mismos datos de la, de la base de datos de mutaciones del genes humanos. Vemos que es el mismo número. Y en GenAtlas lo vamos a encontrar igual por el MT-TL1. Bueno, pasamos a los mecanismos del síndrome de Melas y aquí es donde vamos a ver el por qué se le llama síndrome de Melas a este padecimiento. Bien, pues empezamos con la encefalomiopatía mitocondrial, que esta vaya a corresponder a las siglas de ME. Del Melas, pues aquí tenemos el ME, que esto más que nada, pues son aquellas enfermedades cuyo origen se encuentran en las alteraciones de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central, las cuales tienden a ocasionar episodios convulsivos bastante frecuentes. Estos episodios consisten en sucesos durante los cuales la persona sufre una agitación motora exagerada, actividad muscular espasmódica e involuntaria y cambios en el estado de la conciencia y de la percepción. El peligro que conlleva estas crisis epilépticas reside en el riesgo que de las diferentes estructuras cerebrales afectadas queden deterioradas de manera permanente, que ya no tenga vuelta para atrás esta afectación en el cerebro. Y esto va a generar graves consecuencias a nivel cognitivo y motriz. Y bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos una vista axial del cerebro y vemos cómo va de anterior a posterior. Entonces, en la imagen número D es donde se ve más claro el daño cerebral que hay aquí. Como podemos ver de la parte izquierda, tenemos un daño temporoparietal, aquí por lo que podemos observar en la parte izquierda. Y en la parte derecha vemos cómo este daño es parecido con la pequeña variante de que aquí también tenemos una parte de daño occipital. Aparte de la temporoparietal, también hay un daño occipital. Como podemos ver también acá en la imagen C, son las que más resaltan el daño cerebral que hay en esta persona que se le tomó la tomografía axial. Bueno, pasando con el LA de Melas, tenemos la acidosis láctica. Bueno, a ver. Bien. Era para ponerle uno porque realmente hay bastante información, ¿no? Ya está identificado el gen, el tamaño, las mutaciones. La cosa está bien conocida, ¿no? Otro aspecto que también hay que empezar a ver es que el tema del DNA mitocondrial está dando nuevas respuestas y no solamente a un tema evolutivo, sino a un tema también de presencia de algunas enfermedades, ¿no?
Sabemos que los humanos más antiguos vinieron de África, que se expandieron luego a Europa, Asia Central, Oceanía, y un resto pasó por el estrecho de Bering hacia América hace unos 50.000 años, en la última glaciación. ¿Ok? Esta evolución del género Homo se ha logrado gracias también a la presencia de este DNA mitocondrial, que al tener una alta tasa mutacional y ser un DNA pequeño con pocos genes, entonces, y bueno, y la herencia materna, se puede hacer un seguimiento, ¿no? Donde ya se han hecho un estudio hace un par de décadas y se han dado cuenta pues de que efectivamente, ¿no? El DNA mitocondrial más antiguo procede de África. O sea, hay una correlación entre las mutaciones que observan ustedes en África con respecto al resto de humanos distribuidos en los otros continentes, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces van a ver África, lo más antiguo, y después siguen los otros continentes como el europeo, el asiático, ¿no? La Oceanía incluso, ¿no? Bien. Ahí les dejo algunos videos más de lo que podemos ver. No sé si haya alguna pregunta, estimados. Nos veríamos la próxima semana, ¿ya? Gracias a todos. Muy buenas noches.